Permanecer atentos. Muchas personas afirman creer en Dios y servirle, pero aplican la Biblia a su manera. También hay quienes hacen un esfuerzo sobrehumano por conseguir lo que desean y cuando lo obtienen, dejan la iglesia de inmediato. ¿Por qué la gente de Bet-Semes, quienes rindieron una ofrenda de agradecimiento por haber recuperado el arca del pacto del Señor, se echó a llorar con lamento rápidamente? Porque trataron el arca a su antojo, como si fuera un objeto de exhibición, y actuaron con negligencia, pensando que conocían bien a Dios. Por más profunda que sea la palabra que conozcamos y la gracia que recibamos de Dios, será cada vez más difícil conservarla. Entre más gracia recibamos, más grande será la intención de Satanás de ahogarnos, pues Él quien espera con ansias que tropecemos. Por eso, si nuestra familia o iglesia ha sido restaurada por la gracia de Dios, debemos estar muy atentos para no pecar más y debemos prestar atención a cada detalle, especialmente para evitar ser un fuego que se apaga. Como en el ejemplo de Bet-Semes, no debemos relajarnos ante el regreso del arca, o por la restauración de nuestro hogar, por haber recuperado la salud o por haber salido de una situación económica difícil. Tras recibir la bendición, lo más importante es seguir conservándola. Por lo tanto, seamos fieles, que permanecen despiertos, sin soberbia o pereza, para no regresar al lugar en el que estábamos cuando Dios nos respondió y nos restauró. Cuanto más grande sea la gracia que recibimos de parte de Dios, más humildes debemos permanecer a través de su palabra y la oración. Fin de la cita. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo hoy jueves 2 de febrero. Quiero saludarles y bueno, comencé con esta lectura, creo yo, impactante, que hace referencia a los habitantes de aquel pueblo llamado Bet-Semes. La lectura de hoy se ubica en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 13 al 21. Y esa lectura dice así: Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Es Dios santo. Clamaron: ¿a dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Fin de la cita. Qué impactante historia, ¿no? Qué impactante. El arca la tenían los filisteos, pero cuando el Señor envió juicio sobre el pueblo y empezaron a morir personas, entonces los sabios filisteos dijeron: ¿saben qué? Hagan esto, tomen 2 vacas, pongan madera, ahí pongan el arca y hagan estos regalos de oro, ¿verdad? Y envíen esas vacas. Si las vacas agarran hacia Bet-Semes, quiere decir que es Dios el que ha enviado juicio. Y así fue. Los de Bet-Semes recibieron el arca con mucho júbilo, pero no tuvieron en reverencia la presencia de Dios, ¿sí? Aquí podemos ver una situación que está impactante. Estos hombres rindieron una ofrenda de agradecimiento al Señor, pero no trataron
con reverencia el arca, ¿sí? Se relajaron de alguna manera y eso, dice que el comentarista dice que trataron el arca a su antojo como si fuera un objeto de exhibición. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Dice aquí el comentarista, ocurre una gran tragedia en Bet-Semes en plena celebración a causa del arca. Los hombres de la ciudad miran dentro del arca y muchos de ellos mueren por la mano de Dios. El arca del pacto, recordemos, estimados amigos, simboliza la misma presencia de Dios y nadie puede acercarse a esta a menos que sea el sumo sacerdote en momentos precisos. Abrir el propiciatorio y ver dentro del arca por curiosidad es sinónimo de tomar la palabra de Dios con ligereza y no tener temor de Dios. Como Dios ha atacado al pueblo de Filistea, asimismo corrige a su pueblo. Ciertamente, Israel es el pueblo de Dios, pero si actúan de esa manera, pues obviamente se hacen acreedores a ese castigo. Los israelitas sienten temor después de ver el poder de Dios. Y aquí hay una pregunta, estimados amigos, sobre qué debo decidir y actuar con prudencia y temor de Dios en mi corazón. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué cosas estaré tomando a la ligera ahora que Dios ya restauró mi matrimonio, ahora que ya Dios restauró mi iglesia o que me restauró la salud y ahora que Dios me dio una nueva oportunidad? ¿Qué cosas debo tomar en serio? ¿Sobre qué áreas no debo actuar de manera ligera? ¿Será que después de haber visto el poder de Dios y de haber clamado angustiados y que después de que Dios nos contestó, será que ahora incluso hasta podemos decir que lo logramos por nuestros propios esfuerzos? ¿Será que ahora estamos pensando que si bien es cierto Dios estuvo ahí, pero también Dios vio lo bueno que soy yo o toda mi trayectoria como cristiano y yo creo que pues Dios vio todo eso y, ¿verdad? Tuvo compasión, ¿verdad? Y empezamos a quitarle la gloria a Dios y empezamos a tomar a la ligera la palabra de Dios. Entonces, eso es algo, estimados amigos, que debemos tomar en cuenta muy en serio. Hay una pregunta que me impactó bastante en este tiempo con Dios en el día de hoy que dice, ¿en qué ha obrado Dios pese a mis fracasos? Es muy importante, yo creo que eso nos mata toda soberbia y todo orgullo, ¿sí? ¿No te has preguntado cuántas veces Dios te ayudó y ni siquiera habías orado? ¿Sí? Alguien te aconsejó, ponte a orar y ayunas y todo, ni lo hiciste y Dios te ayudó. Digo, a veces Dios es tan bueno que su misericordia se extiende muy, muy grande sobre nosotros. Estimados amigos, tengamos cuidado y honremos al Señor plenamente, que no sea que nos pase lo de los habitantes de Bet-Semes, ¿sí? No debemos relajarnos ante el regreso del arca, ni como iglesia, ni en lo individual, ni como familia. Siempre debemos estar honrando y dándole gloria al Señor, pues Él la merece. ¿No te parece? Que tengas un gran día y que la bendición de Dios esté siempre contigo.